Hola, Sola Pérez. Hoy el autor más leído en Japón. Y hoy les voy a hablar de Mishima. Ese es el autor más leído en Japón. Les voy a contar un poquito sobre su historia y también les voy a hablar particularmente de uno de sus libros que es Confesiones de una máscara. De este libro es del que les voy a hablar hoy y además van a ver con qué lo voy a linkear, que vengo linkeando siempre con algún libro de ensayos o de filosofía. Así que bueno, esperen el programa, escúchenlo y ya se van a enterar con qué voy a linkear este maravilloso libro de Confesiones de una máscara de nuestro autor japonés Mishima. Bueno, les voy a contar un poquito sobre él. Mishima, voy a arrancar de atrás para adelante. Mishima muere en 1970 a raíz de que él se hace un harakiri, es decir, que él se mata, se suicida, y esto lo hace y lo provoca porque en un momento él con 4 jóvenes más que lo acompañan, se va directamente al despacho de las fuerzas de autodefensas japonesas, en el propio despacho militar, y él ahí lo que quería hacer era una especie de revolución para concientizar a los compatriotas e inducirlos a la restauración de volver a las tradiciones japoneses después de la modernización en Japón. Entonces, como no tiene éxito y como esa especie de revolución termina siendo un fracaso, él se termina matando en el despacho militar haciéndose un harakiri. Un harakiri. Ay, nunca me sale. Harakiri. Harakiri. Ah, ¿podemos? No, sí. Bueno, un harakiri. Me lo confundo con el daikiri. No, mentira. Con el harakiri. Bueno, con un harakiri. Bueno, esto es en 1970, como les decía, pero aquí que 2 años antes, Mishima pierde de ganarse el premio Nobel. En 1968 entregan el premio Nobel a Kawabata. Les voy a contar un poquito esta historia. ¿Por qué? Porque en realidad Kawabata fue quien lo descubre a Mishima y hace que Mishima también se relance como un gran autor dentro de Japón. Pero Kawabata le entregan a él el premio en 1968, lo gana, Premio Nobel de Literatura, y frente a esa gran tristeza que le produce a Mishima haber perdido el premio Nobel, porque eran como los 2 autores que tenían expectativas en ganarlo, Mishima inmediatamente viaja a Kamakura, que es el pueblo donde vivía Kawabata. ¿Pero por qué? Lo hace con 3 fines. Viaja inmediatamente que se entera que el premio Nobel lo gana Kawabata. Por un lado, porque así él hacía, digamos, un alarde, ¿no? Digamos, un alarde de haber sido un buen perdedor. También así se llevaba en parte las luces, le robaba un poco el show a Kawabata, ¿no? Porque era que él había ido a felicitarlo con esta gran gratitud, que era otro de los objetivos de él. Entonces, Mishima va hacia allá, se encuentra con Kawabata y un poco los periodistas resaltan, ¿no? Que Mishima haya ido a saludarlo y él se termina llevando un poco las luces, digamos, de esa entrega de premio. Mishima tenía grandes esperanzas y grandes ilusiones de ganar el premio. Él para esa altura ya era un gran escritor dentro de Japón. Confesiones de una máscara fue un bestseller y es una de las novelas más leídas en ese país. Así que, bueno, eso era algo que les quería contar. Y les voy a contar un poquito de la infancia y de la historia de Mishima, que es muy interesante para que podamos entrar de lleno en este libro Confesiones de una máscara, porque su historia tiene mucho que ver con Confesiones de una máscara, porque es su primer libro autobiográfico. Mishima al nacer, nace en una familia oriental y
a los 40 y algo de días, 49 días creo, que su abuela como que lo rapta, podríamos decir, de su madre y se lo lleva a vivir con ella. Esta abuela estaba muy enferma, así que Mishima crece toda su infancia al lado de esta abuela enferma, rodeado, ¿no?, con un ambiente muy lúgubre, muy oscuro, muy encerrado, porque esta abuela además era alguien que lo controlaba y lo controlaba en exceso a Mishima. Tanto es así que le eligió 3 amiguitas de la cuadra, del barrio, para que él juegue. Él no podía jugar con cualquiera en esa infancia, sino que esta abuela, miren lo controladora que era, que le designó con quién podía jugar, con 3 nenas solamente podía jugar. Entonces Mishima crece en ese contexto. Él en un momento, después que sale del secundario y empieza a trabajar, abandona ese trabajo y le dice al padre: me quiero dedicar exclusivamente a la literatura, quiero dejar este trabajo y quiero dedicarme a escribir. El padre le dice: bueno, ok, concedido, pero con una condición y me tenés que prometer algo. Me tenés que prometer que vas a ser el mejor escritor de Japón. Y Mishima dijo: lo seré. Y lo logró, ¿no? Lo logró porque aunque no haya ganado el Nobel, es uno de los autores, como les decía, más leídos en Japón. La cosa que él empieza a escribir poemas a sus 12 años, ya empieza a escribir poemas y empiezan a ser publicados esos poemas. Pero cuando él tiene 23, 24 años, estamos hablando de posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, posguerra, él empieza a escribir a sus 23, 24 años Confesiones de una máscara y lo hace bajo el seudónimo Mishima. ¿Sabe cuál era el nombre de Mishima? El verdadero nombre era Kimitake Hiraoka. O sea, con K empieza Kimitake Hiraoka, con H. Ese es el verdadero nombre de Mishima, pero... de corrido. Ah, qué difícil. Bueno, a ver si me sale, vamos a probar. Kimitake, igual no sé si pronuncia la E al final o no. Bueno, Hiraoka. Bueno, entonces él escribe confesiones, esta Carla me distrae. Bueno, escribe Confesiones de una máscara bajo el seudónimo Mishima. ¿Por qué lo hace bajo un seudónimo? Porque es una novela, como les decía, autorreferencial, es autobiográfica y se trata sobre un niño que está entrando en la adolescencia, que le empiezan a gustar los varones, que siente una gran atracción por los varones, pero él se autoconvence ante él y ante los demás, trata de autoconvencerse y autoconvencer al resto que en realidad está enamorado de la hermana de un amigo. Pero ¿qué pasa? En un momento este personaje, este narrador, va a un baile y en eso un muchacho se desabrocha la camisa y él le ve los pelos debajo del brazo y eso lo excita completamente. Mishima escribe esto en Confesiones de una máscara y el título es magnífico porque en parte es un escritor que se pregunta: ¿quién soy yo? ¿Quién soy? ¿Soy yo? ¿Quién es mi yo? Entonces aparece esto de la máscara como un modo de velar y esconderse detrás de la máscara, que un poco es lo que a él le pasa. Por eso se llama Confesiones de una máscara, lo que hay detrás de esta máscara, que es su verdadero yo, que es este gusto que él tenía y esta atracción que él sentía por los varones. Era muy difícil, imagínense, en esas épocas, mostrar y demostrar que él tenía una atracción por el mismo sexo. Entonces, por eso escribe este libro bajo ese seudónimo Mishima. Un autor que su estilo de escritura tiene, podríamos decir, cierto desdoblamiento. ¿Por qué? Porque por un lado, él escribe
pequeñas novelas, podemos decir, y grandes novelas. En esas pequeñas novelas son novelas donde él las escribe con un tono mucho más coloquial. Para escribir esas pequeñas novelas, lo interesante es que él se iba a una habitación de un hotel en Tokio, el Hotel Imperial de Tokio, se encerraba ahí 2, 3 días y escribía esas novelas, esas pequeñas novelas en ese tono coloquial para un público más, digamos, grande. Y después estaban sus grandes novelas, que dentro de sus grandes novelas podemos incluir a Confesiones de una máscara, que tienen un lenguaje un poco más sutil, un poco más rebuscado, son novelas también más grandes en su estructura, más complejas en su estructura. Y estas grandes novelas las escribía él en su escritorio y lo solía escribir, de hecho, por la madrugada, ¿no? Y dentro de estas grandes novelas vamos a citar a Confesiones de una máscara, también a Rumor de las olas, que ahora les voy a contar un poquito de eso porque está relacionada con Confesiones de una máscara, El rumor de las olas, El templo del pabellón de oro y Nieve de primavera. Esas son las novelas que podemos ubicarlas dentro de esas grandes novelas que escribió Mishima. Como les decía, El rumor de las olas le escribe esa novela posterior a Confesiones de una máscara, un poco medio en parte como diciendo, bueno, él quería autoconvencerse de que era heterosexual, entonces escribe El rumor de las olas, donde es una novela que trata de un amor entre un pescador y una chica de una clase social más alta que él, que este pescador, ¿no? Pero eso nos muestra, tanto Confesiones de una máscara como El rumor de las olas, la dificultad y los problemas que tenía Mishima respecto de lo que a él le pasaba sentimentalmente, ¿no? Porque bueno, él era alguien que justamente estaba en esta cuestión de que no quería que le gusten los varones, pero era lo que le pasaba. Entonces había un gran sufrimiento a partir de eso y la escritura en él viene un poco a exorcizar ese sufrimiento que él sentía. Bueno, ¿qué más contarles? Es re interesante, ¿no? Esto, cómo surge en parte la escritura en él. Em, y bueno, les voy a contar con qué lo voy a linkear. A mí me quedó como muy, por lo general, cuando, no sé, uno nombra a Mishima, uno sabe que él se hizo este harakiri y que murió de ese modo. Es un modo de matarse muy particular porque es como se desliza, digamos, esa espada en una parte específica del cuerpo. Y pensé que a mí yo hace muchos años, a mí me gusta mucho leer ensayos y filosofía, por eso la novedad de la solapa de este año es linkear los libros de literatura siempre con alguno de esos libros, que son lecturas que yo hago y que vengo haciendo hace muchos años. Y a mí me quedó muy grabada una frase respecto del suicidio, que es un libro que yo leí hace muchos años, que es de Blanchot, ¿sí? Es un escritor francés, un pensador y un crítico literario francés, Blanchot, y él escribió este libro que es una joyita, que se llama El espacio literario. Es un libro que trata sobre, podríamos decir, la soledad y la oscuridad y la muerte en la literatura. Blanchot en este libro hace mucho hincapié más que nada en algunas obras como ser la obra de Kafka, la obra de Rilke, la obra de Hölderlin, de Mallarmé, ¿sí? Pero Blanchot en este libro, en un momento, yo leí una frase respecto, ay, no me traje los lentes, Carla, no me traje los lentes. Bueno, no me, pero lo leo igual. Hay una frase que a mí me quedó muy grabada sobre el suicidio, que dice lo siguiente, Blanchot. En esto es un capítulo donde él habla de Rilke. Dice, el suicidio está ligado a este deseo de morir
evitando la muerte. A mí es una frase que realmente me quedó grabada muchísimos años. Este libro lo habré leído hace 10 años como mínimo y siempre cuando hay algo respecto al suicidio vuelvo a esta frase porque es una forma de evitar encontrarse con la muerte. Bueno, cuando pensaba con qué linkearlo, me pareció que Blanchot y este libro que habla de la muerte y la oscuridad y la soledad en la literatura, me pareció muy interesante poder hacerlo con este libro. Y como algo, unas perlitas y unas chapas podemos decir que les voy a dejar para antes que corten el video. Y por favor suscríbanse también a La Solapa, recomiéndonos por favor como siempre con sus amigos, familias, familia, compañeros de trabajo. Recomiéndennos, suscríbanse y compartan La Solapa porque nos ayudan un montón. Pero bueno, les voy a dejar unas chapitas antes que ustedes se suscriban y aprieten la campanita. Unas chapas que son las siguientes. Por un lado, en Movie, yo vi una peli hace poquito, supongo que seguirá estando en la plataforma, que se llama Mishima en 4 capítulos. Así que ahí encuentran una peli sobre Mishima, aquellos que les interese y la pueden ver. Y ahí hay un poco, él era como una cosa de artista, porque también le encantaba el cine. Bueno, un personaje espectacular, así que la pueden ver en Movie, esa película. Y otras 2 chapitas que le voy a dejar que no tienen mucho que ver sí tienen que ver, pero digamos tienen que ver con libros de literatura, es que el autor Al Álvarez, que yo tengo de él La Noche, pero en realidad no es de este libro del que quiero hablar, hay un libro que Al Álvarez, este autor, escribió que hace todo un ensayo sobre el suicidio que es espectacular. Yo no lo tengo, pero lo he leído en la Kindle, pero es se llama, esperen que no me acuerdo ahora exactamente, el libro se llama El Dios Salvaje, ensayo sobre el suicidio de Al Álvarez. Es un librazo que habla sobre el tema del suicidio, es un ensayo sobre el suicidio. Espectacular, librazo. Y después algo contemporáneo, novedad que salió este año, este libro de Paula Jiménez España que se llama Desde esta noche cambiará mi vida, es un libro precioso. Yo escribí una reseña en el suplemento Soy de página 12 sobre este libro, pero ¿por qué traigo este libro? Porque acá Paula Jiménez habla un poco sobre cómo es crecer con la sensación de que te guste y la atracción de que te guste, en este caso en ella una mujer, y ella hace acá una especie de recorrido y testimonio de lo que fueron los años 90 en Argentina respecto de la homosexualidad. Entonces va recorriendo como un poco diferentes sitios de Buenos Aires, temas musicales. Bueno, es una hermosura como Paula Jiménez España cuenta en este libro este crecer, este descubrimiento respecto de la homosexualidad. Entonces me parecía elocuente con este libro que hoy les traje de Mishima, Confesiones de una máscara. Así que bueno, amigos, amigas, amigues, seguimos como siempre La Solapa, compartan, difundan La Solapa y síganos escuchando, hagan comentarios que los leo siempre y seguimos como siempre con más Mutuo.